Unefón Ilimitado presenta Alberto Peláez. ¡Ay! ¡Albertito! ¿Cómo estás? Y veo a una chica guapísima, que era pelirroja de ojos verdes. Y yo me la quedo mirando por lo guapa que era esa mujer. Entonces, cuando están hacia la mitad, se escuchan dos tiros, dos detonaciones. ¡Papa! Y que cae el cuerpo de esa chica. Y muere instantáneamente porque un francotirador le pega dos tiros en la cabeza. Entonces salimos corriendo a socorrerla y empiezan a dispararnos a nosotros. Y ese día tenía $200, afortunadamente. Entonces los saco, pero al sacarlo se resbalan y se caen. Por los nervios. Entonces al agacharme, noto la mirilla de aquí de la 47. ¿Qué se piensa cuando tienes un rifle en la cabeza? Yo pensé mucho en mi mujer y mis hijos. Yo pensaba que me iban a ejecutar. Tenía las imágenes de ellos en mi cabeza. ¿Cómo amo este tipo de entrevistas y este tipo de pláticas? Porque verdaderamente admiro, hay mucha gente a la que admiro, muchísima, pero periodistas de este nivel, con momentos y con vivencias como las que tiene él, son cosas de las que todo mundo podemos aprender. Miren, nada más para hacer una breve introducción, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en Harvard, tiene 37 años de periodista en Televisa y 40 años en toda su historia hasta hoy, pero esto es lo que no lo puedo creer. Escuchen nada más: guerras en las que ha estado, en Kuwait, en el Golfo Pérsico, en las guerras yugoslavas, en Bosnia, en Sarajevo, en Israel, en Palestina. Me podría aventar así todavía un rato más porque ha estado corresponsal de guerra, que ha estado en 20 guerras. No sé cuántos corresponsales puedan decir esto, de haber estado en 20 guerras, pero afortunadamente él sí, y está aquí con nosotros, y gracias por estar con nosotros, Alberto Peláez. ¡Ay! ¡Albertito! ¿Cómo estás? Me gusta verte porque todo el mundo me habla de las entrevistas que se hacen, la entrevista con Jordi Rosado. Todo el mundo, ¿eh? Y digo, yo tengo que venir también. ¡Wow, Alberto! No, a mí me da gusto, mira, esto que acabo de hacer, fíjate. Esto que acabo de hacer me da mucho gusto, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque una persona que ha podido sobrevivir, y aquí sí digo literal, 20 guerras, me da muchísimo gusto poderlo tomar de las manos. Sí, estoy aquí y saber vivo, que estás indemne. aquí vivo, exactamente. Oye, aplauso, ¿no? Señores, bienvenidos. Esto va a ser una plática interesantísima por todo lo que conlleva, por el valor, por el arrojo, por el profesionalismo, por la preparación que se debe tener para hacer algo como lo que tú has hecho, Alberto. Yo creo que todo mundo, o por lo menos la mayoría de la familia hispana y latina, te conocemos. Has crecido, hemos crecido contigo. Y Ya, eso ya no sé, me hacéis muy mayor. A ver, siempre fui el pequeño Peláez, el majo Peláez, el niño Peláez, y de buenas a primeras soy el más mayor de todos, ¿no? Algo está fallando. No, amigo, estamos muy parejos, no, para nada. Estás mucho mejor que yo, macho. No, para nada, amigo, para nada, pero además, pero con ese tono español, no, hombre, me vas a quitar a todas, amigo. Fíjate que las mexicanas, especialmente las mexicanas, y mexicanos también, evidentemente, cómo aman a los españoles. O sea, no sé si fue lo de la conquista, no sé si fue Hernán Cortés el que nos dejó este rollo, pero oyen a un español y todas, hay un español, o sea, tenemos mucha simpatía juntos, pero ustedes tienen un ligue durísimo. Tal vez el ceceo, tal vez esa manera tan distinta de contar las cosas, bueno, eso puede influir, ¿no? Yo me recuerdo cuando yo era un chico muy joven, claro, yo venía de alguna guerra y yo venía ceceando y habiéndome jugado la vida, y claro, es verdad que, bueno, que me conocía mucha gente, ¿no? Sí, pero bueno, hay que tomarlo con la distancia, con la relatividad, ¿no? Claro. ¡Ay! Pues qué interesante va a estar esto. Bienvenidos a todos. Salud. ¿Tú eres de vino tinto? Sí. ¿Siempre de tinto? La mayoría de las veces. Yo bebo muy poquito, la verdad, ¿eh? Ok. Pero bueno, cuando ocasionalmente bebo, pues es un poquito de vino tinto. ¿En alguna guerra te has puesto una borrachera así tremenda? Sí, claro, porque en muchas ocasiones a veces la única manera que teníamos para poder entender, asimilar lo que estábamos viviendo, a veces era con alcohol, ¿no? Con alcohol. Bueno, pero luego uno vuelve a los terruños y uno vuelve a casa y uno sabe qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Claro. Pero sí, claro, era un compañero en las guerras, en los restaurantes, en los bares de los hoteles, pues siempre estábamos ahí, la prensa, ¿no? ¿Es fácil conseguir alcohol en la guerra? Depende. Yo, por ejemplo, en Afganistán teníamos que ir al mercado negro. Y me acuerdo que íbamos con Jorgito Pliego, el panda, que en paz descanse, que era un tipo formidable. Yo le quiero con toda mi alma y se nos murió hace 5 años.
y había que ir al mercado negro, entonces además se vendían cualquier cosa por $100 que luego teníamos que abrir porque estaban abiertas, estaban adulteradas. Ah, o sea, las botellas ya abiertas. Sí. En Pakistán era imposible, pero no por la guerra en sí, sino Por la porque era un religión. país muy islamista. Y bueno, depende de los sitios, pero bueno, una botella siempre se consigue. Siempre se consigue. Y hay gente, hay muchos corresponsales que llevan sus botellas, Sí. para empezar. Sí, yo llevo alguna que otra también. ¿Sí? ¿Te llevas botellas de vino o eres...? No, pues llevábamos de todo. Había que matar, De una patona, ¿no? claro, el famoso pomo, ¿no? Había No, que matar para que no nos mataran y para que no nos matáramos nosotros mismos por dentro de lo que estábamos viendo, había que matarlo, había que curarlo, había que cauterizarlo con algo. Y bueno, lo cauterizabas con eso, lo cauterizabas con la creencia a Dios, en fin, son muchas cosas. Claro. También, ¿no? Oye, bueno, tu papá, Joaquín Peláez, pues un periodista importantísimo. ¿Cómo te nace la idea de tú ser periodista y posteriormente ser corresponsal? Tenía que ver, vamos a cuando estabas chiquito. ¿Tú de chico admirabas ya a tu papá para querer ser algo como tu padre o fue circunstancial? No, yo siempre quise emular a mi padre. Yo en casa, yo y mis hermanos, somos 5 hermanos, nacimos en una España en blanco y negro, una España muy gris, era España franquista, donde todo se escribía con una máquina de escribir Olivetti muy antigua, como era el régimen franquista. Mi padre, dentro de la dictadura franquista, mi padre fue un hombre muy libre pensador, nos da enseñanzas de qué leer, cómo leer y cuándo leerlo y a qué edad leerlo, ¿no? Okay. Entonces llega a nuestras manos, que ya tenemos libros en casa, de gente muy dispar. Y a mí eso para mí fue un abrevadero muy importante. Y yo a mi padre lo recuerdo siempre con un micrófono delante de la cámara y con un teléfono llamando a Televisa. Yo con 12 años le ponía, me acuerdo que ponme con México, entonces marcaba 096. Hola, buenas noches, señorita. Quisiera una conferencia prensa cobro revertido con Ciudad de México. ¿Cómo era una conferencia? Quiero una conferencia cobro revertido con Ciudad de México. Entonces, como ya sabían quién era, porque todos los días, hola, ¿cómo estás? Una señora, una telefonista que estaba en Madrid. Y escuchaba, bueno, a lo lejos. Y aquello decía, ¿cómo será ese tío? ¿Cómo será ese país que dicen bueno? O sea, a mí me cautivó la idea de México y la idea que mi padre nos enseñó de México y la idea que él nos enseñó del periodismo. Con 5 o 6 años, yo un día le pregunté a mi padre, a principios de los años 70 o finales de los 60, papá, ¿pero tú qué haces? Entonces mi padre me dijo, yo cuento cuentos, pero cuentos que son reales. Claro, tenía que contárselo a un niño. Wow. Y en ese momento dije, pues yo quiero ser como él. Okay. Entonces, yo siempre supe que quería ser periodista. Lo de corresponsal de guerra luego fue una cosa más circunstancial. Pero yo desde muy niño sí lo tuve muy claro, porque me gustaba mucho, era un tema, era algo muy atractivo para mí, ¿sabes? Son 5 hermanos entonces. 5. ¿En qué lugar estás tú de los 5 hermanos? Segundo. El segundo. Oye, ¿y algún otro de tus hermanos se dedica al periodismo? La Cayetana, la pequeña, que tiene 47 años, ya la pequeña de los 5, pero ya no es pequeña. Cayetana trabajó unos años en Televisa también y trabaja en una agencia de comunicación en España. El resto son abogados. ¿Cómo era la vida de 5 hijos? ¿Dónde vivían? ¿Vivían en Madrid? ¿Tú naciste en Madrid? En Madrid. Somos todos gatos. En Madrid tenemos los que queremos mucho a Madrid, como es mi caso, nos consideramos gatos cuando de tercera generación son todos de Madrid. O sea, ¿gatos? Abuelos, padres y tú. Entonces, cuando son todos de Madrid, eres gato. Ser gato y vives en el Foro. El Foro es Madrid, para los que vivimos en Madrid, ¿no? Okay. Entonces yo me siento muy orgulloso de ser casi gato porque una abuela no era de Madrid, pero el resto eran todos de Madrid. Okay. Eres un gato... Un gatito. Un gatito. Entonces, bueno, yo recuerdo mi infancia muy divertida. Vivíamos al norte de Madrid, en un piso, como toda la gente de España. ¿Un piso es un departamento? ¿Un departamento grande? No muy grande. Y ahí vivíamos 7 personas, nosotros 5 y mis padres. Sí, porque hay que entender aquella España de los años 60. Dormíamos todos en literas, mis hermanos y yo, y las chicas en otra habitación, ellas. Pero era una España muy divertida. Yo recuerdo mi infancia y mi adolescencia como algo muy divertido. En casa, además, fíjate, mi padre, que siempre tuvo esa visión de tío muy cosmogónico, de que estudiáramos fuera, pues que tenía la obsesión de que aprendiéramos idiomas. Entonces siempre teníamos, si no era en verano, si no era un francés, era un italiano, si no era un alemán, si no era un estadounidense. Y eso nos abrió
los ojos y la mirada hacia el mundo exterior, porque España terminaba y empezaba en los Pirineos. No había más allá de España por Franco. Y claro, para aquellos niños poder viajar a Estados Unidos o a Alemania... Sí, era casi imposible. No, y era, claro, descubrir un mundo que no imaginábamos que podía existir. Entonces, en lugar de ir a Estados Unidos o en lugar de ir a Alemania, tu papá llevaba Estados Unidos o Alemania a tu casa. Claro, y luego íbamos nosotros de intercambio, ¿no? Wow. Entonces, él tenía obsesiones de que fuéramos políglotas, que conociéramos gente y bueno, se pudo conseguir. Oye, ¿animales había en tu casa? Sí, es que era una casa muy divertida, porque éramos los 5 niños, los padres, y luego siempre tuvimos perros, teníamos Cancún, todos tenían nombre mexicano, claro, una casa muy mexicana. Cancún, la primera fue Yorick, luego fue Cancún. El primer perro se llamaba Yorick. Yorick, que es el bufón de Hamlet. Okay. El segundo fue Cancún. Okay. La tercera fue Lupita. ¿En serio? Pero con todos mis respetos hacia la morenita, porque soy muy creyente. Y precisamente por eso la pusimos en una Rottweiler que tenía una mala leche la tía. Si no te puedes hacer una idea, uff. Pero era muy cariñosa. Y luego ya me fui de casa y yo tuve luego a Maya, a Azteca y ahora tengo a la morena. Es una perra de agua muy bonita. ¿Peces no tenías? Sí, bueno, teníamos peces, teníamos tortugas, teníamos hámsters, teníamos perros, teníamos muchas cosas. Era muy divertida, una casa muy, muy divertida, la casa de los Peláez. Okay. Iban todos los vecinos porque lo pasábamos muy bien. Mi padre tenía un efecto aglutinador porque era un gran conversador, lo contaba las cosas con mucha gracia. Él había sido actor. Fíjate, yo le emulé hasta en eso. Yo fui actor de doblaje 10 años. A mí me ayudó mucho el doblaje, fíjate. A mí el doblaje me ayudó mucho, Jordi, además de para escoltarme con el micrófono, me ayudó para saber interpretar las noticias que lees. No interpretarlas como en el teatro, pero darles un sentido. Si tú escuchas a un reportero de cualquier país del mundo, es muy monocorde. Sí, es muy monótono. Mis notas no eran así. Yo siempre las hacía con las inflexiones que sabía que tenía que hacerlo y a mí eso me lo dio el doblaje. Sí, hasta arriba, abajo, tal, serio. Sí. Y siempre tienes un cierre, ¿no? Porque siempre me acuerdo Alberto Peláez. Madrid, Alberto Peláez. Sí, Madrid, Alberto Peláez. Desde Madrid, Alberto Peláez, ¿no? Madrid, Alberto Peláez. Exactamente. Oye, y entonces, bueno, empiezas con todo este asunto, tu papá, periodista, tú lo emulabas, decides estudiar periodismo. ¿Cómo fue la cercanía con México? ¿Cómo fue la cercanía con México en tu casa? Porque, digo, evidentemente dices que querían mucho a México. Ya escuché el nombre Cancún, Maya, Azteca, los perros. ¿Cómo fue? Porque mi padre, el año en el que yo nací, el año 64, mi padre era periodista en España, tenía en la cadena SER, en lo que era Radio Madrid, que hoy es del Grupo Prisa. En aquel entonces él tenía un programa, era un hombre muy visionario que se llamaba Los Niños de la Operación Plus Ultra. Escogían a 16 niños de aquel entonces las regiones españolas o comunidades autónomas que tenían escasos recursos o que uno tenía que cuidar de 13 hermanos que no tenían pobres, otro que había salvado al padre de morir en un incendio, en fin, eran niños héroes. Y lo radiaban, todo esto hacían crónicas de radio y entonces les daban una vuelta por España, luego iban a Roma, veían al Papa. Y luego venían a la República Mexicana y venían al presidente de la República. Y luego les daban esa beca para hacer de ellos gente de provecho. Okay. El año en el que yo nazco, mi padre viene con los niños de la Operación Plus Ultra y se enamora de este país, se enamora. Pero se enamora, no te puedes hacer una idea cómo. Conoce a Jacobo Zabludowski. Jacobo tenía un programa que patrocinaba Nescafé a las 6 de la mañana y le entrevista. Entonces le entrevistaba ya cada año, pues se hicieron grandes amigos. Él entra a trabajar en el año 71 en 24 horas y cada vez que mi padre venía a México, que venía pues cada 6 meses, él siempre traía muchas cosas y viajaba por toda América Latina, pero cuando venía de México sabíamos que había estado en México por todo lo que traía. ¿Qué llevaba? Todos los discos de Lola Beltrán, de José Alfredo Jiménez, de Cricri. Nosotros fuimos unos niños los únicos 5 niños españoles de los años 60 que crecieron con Cricri, con Gabilondo Soler. ¿Cómo claro, crees? Claro, porque en España no sabían dónde estaba México, fíjate lo que era Gabilondo Soler. Y nosotros sí, porque mi padre nos lo traía. Me recuerdo que nos trajo una vez un mapa muy grande de México. Entonces, aquí está Guaymas, y aquí está Veracruz, de la Llave, aquí está Campeche. Y yo no sé dónde estaba Valencia, ni Sevilla. Claro, tenía 6 años, pero sabía dónde estaba Guaymas y Tlaxcala y Colima. Porque mi padre... Entonces, claro, con todo eso, ¿cómo no vas a querer un país que te lo están impregnando? Y además nos lo impregnó de una manera muy didáctica, pero con mucho amor. Y eso...
cuando venimos, yo tenía 10 o 12 años ya, cuando venimos los 5 hermanos a conocer México, claro, venimos a un país que ya conocíamos. Claro. Y yo o sea, recuerdo, estaban llegando por primera vez, claro, pero ya lo conocían. No había estado nunca, pero ya lo conocíamos. Entonces, cuando yo recuerdo cuando cogimos el avión y nos vamos a Madrid, yo me fui llorando. Yo me fui llorando porque yo sabía que estaba dejando parte de mi esencia y de mi alma aquí en México. Wow. Luego, afortunadamente, pues ya empecé a trabajar, conocí a Mónica, me casé con ella, tengo 2 hijos que tienen sangre mexicana y eso me da un gran orgullo. Y este es mi país. Sí, tú verdaderamente llevas el mestizaje en la sangre. O sea, yo soy una persona bicultural y amo este país por encima de todo, junto con España, que es mi otro país. Claro. Perdón, ¿cuál era tu canción favorita de Cricri? Bueno, el ratón vaquero siempre. O sea, había muchas, claro. Pero es que Cricri, te digo, ya hace mucho que no lo escucho, pero bueno, el ratón vaquero fue un clásico, ¿no? En casa lo escuchábamos mucho todos los sábados. Mi padre a las 9 de la mañana los sábados él se despertaba antes y tenía una paciencia de joyero, ¿no? Porque tenemos un toque de discos muy antiguo, de los grises de los años 60. Entonces ponía un bafle en un sitio del salón y otro lo extendía al otro lado, ¿no? Entonces enchufaba los bafles y a las 9 de la mañana nos despertaba el ratón vaquero o el caballo blanco o cualquier gran canción interpretada por aquellos genios. Vienes, bueno, te ofrecen una oportunidad y ahí empieza el periodismo. Y entonces me vengo en el año 85, yo quería hacer unas prácticas en Nueva York y mi padre me dijo, mira, si quieres aprender periodismo, vete con Jacobo. Vete con Jacobo. Con Jacobo. Jacobo es el que te va a enseñar. Entonces me vine, entré un 7 de julio del año 85 y estuve hasta el mes de octubre, me tocó el terremoto y todo eso. Pero fue el verano, Jordi, más intenso que he vivido en mi vida. Fue muy bonito, muy intenso, lo atesoro como algo sumamente mío. Como esos secretos que uno se lleva a la tumba, que solamente uno conoce, ¿no? Porque pasaron tantas cosas tan bonitas, conocí a tanta gente, a Juan Francisco Castañeda, a Domingo Álvarez, a Julio González, al Pandita, en fin, a tanta gente que me dieron tanto, que ahí fue cuando yo entro de verdad ya a mi amor por México y a mi amor por el periodismo, porque Jacobo me enseñó, y los reporteros que había en 24 horas, mis compañeros, me enseñaron a olisquear la información, ¿Qué es olisquear? ¿A olerla? A saber dónde está la información, a buscar las fuentes, a saber por qué sí o por qué no. Hoy en día el periodismo no es eso, ya no hay ni tiempo para poder confrontar la información. En aquel entonces sí. Me gustaba mucho el olor a tinta que había en la redacción. En fin, fue un verano. ¿Tú tenías, qué, 17 años, me estás diciendo? No, yo con la Televisa tenía 20. Ok, 20 años. Pero yo había estado ya en Radio Monte Carlo con 17 y era muy jovencito. Y cuando llegaste aquí a Televisa, verdaderamente ya hacías, ¿qué hacías? O sea, ¿eras como asistente de ellos? Claro, yo al principio... ¿O era de los que jalabas cables? Al principio me pusieron, me puso Jacobo 15 días en Teletipo, 15 días con los camarógrafos, 15 días con los reporteros, 15 días con los editores. Y entre 15 días y 15 días... Jacobo me presenta a un tipo extraordinario que yo le quiero mucho y le debo mucho, un español que se llamaba Horacio G. Velasco. Horacio, un tío que sabe hacer la información muy al estilo español, pero muy al estilo mexicano. Y en aquel había un programa que se llamaba 6 en punto, un noticiero que era a las 6 de la tarde y salió... ¿La de Ana Micha? Aldabela, Flor Merenguer, Max Sau, Crispín Barrera, salieron muchos, Anselmo Alonso. Y entonces me ponen como corresponsal en España ahí, aunque estaba en México, y hacía notas como si estuviera en España. Y Horacio, además de que me dio la oportunidad, me enseñó también un tipo de periodismo que se hacía más en México, pero con esa combinación con España, ¿no? Y ahí es cuando ya empecé. Y ya luego me fui a España y seguí siendo el corresponsal de Horacio, y luego estuve con Guillermo Ochoa, gran tipo, y en fin, luego ya pues con Jacobo. Y bueno, Jacobo, que marca una inflexión en mi vida, ¿no? Jacobo es un tipo formidable. ¿Alguna vez te tocó trabajar con tu papá, o sea, al mismo tiempo? Sí, estuvimos trabajando juntos, especialmente en el año 88 y en el año 89, antes de que él muriera. Y fue un año y medio muy gratificante, que lo recuerdo con mucho cariño y lo recuerdo siempre, ¿no? ¿Y le tocó ver alguna guerra tuya? No. ¿Cosa cubierta por ti? No, lamentablemente no. Lamentablemente porque me hubiera gustado mucho. Mi padre, yo creo que hoy sentiría mucho orgullo. Estaría muy orgulloso, yo creo que sí. Imagínate, si yo siento mucho orgullo de lo que has hecho y somos solo amigos, imagínate tu padre. Sí, yo siempre lo he pensado, me hubiera gustado que hubiera visto, me hubiera gustado que hubiera visto
bueno, todo lo que pude hacer, todos los sacrificios que pude hacer, me hubiera encantado que hubiera conocido a sus nietos. Mi padre estaba deseando conocer a los nietos, lo decía siempre, y bueno, no conocía a ninguno, ¿no? ¿Hay algún enlace en especial? O sea, si tú pudieras darle un solo enlace a tu papá, ahora que no está en este terreno, y le pudieras mandar ese enlace, ¿qué enlace sería y qué pasó en ese enlace? ¿Enlace periodístico? Me han pasado tantas cosas. A mí se me murió un niño en brazos, en un directo, en el año 91, en el Kurdistán. ¿Cómo fue? Estaba con Jacobo en un directo y el niño se me murió con 3 meses. Me hubiera gustado que hubiera visto mi padre el sentido de sacrificio, pero no eso. Tal vez cuando me dispararon muchas veces, que hubiera visto el coraje y la valentía, a pesar del miedo, porque pasé pavor. Y desde luego, especialmente las entrevistas que pude conseguir con gente realmente que cambiaron la faz de este mundo, de finales del siglo XX y principios del XXI. Me hubiera gustado muchas cosas, lamentablemente no fue así. Cuéntame lo del niño. Yo estaba en el Kurdistán y tenía enlaces todos los días con Jacobo. Y bueno, me estaba diciendo, este niño se está muriendo, y ese niño se murió. O sea, respirar. Y desde ese niño se está muriendo por un... Pues es que en el Kurdistán había una desnutrición terrible, bajaba el río el Tigris, bajaba completamente contaminado. Yo recuerdo, hay un plano secuencia, yo ya no lo tengo, pero de una mujer, estábamos grabando y una señora, escuchamos unos gritos de una enorme desesperación. Aquel grito era un alarido de desesperación, de impotencia. Entonces vemos una señora que está dándose de cabezazos contra el suelo. Entonces la seguimos con la cámara y va al cadáver de su marido, acaba de morir. Entonces nos cuenta un traductor que es que el marido había bebido 6 horas antes agua del Tigris y se había muerto, contaminado completamente. Entonces, por ejemplo, nosotros en el Kurdistán el agua que utilizábamos era para beber, bebía muy poco. Entonces lo que hacíamos es que nos dábamos, para ducharnos, nos dábamos 6 jicarazos a cada semana de agua. 1, 2, 3, hasta dentro de 6 días. Y así era permanentemente. Claro, cuando llegamos a Ankara, olíamos a tigre de Bengala, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia... Esa fue mi primera gran experiencia en la guerra del Kurdistán, porque ahí me di cuenta de las carencias del ser humano y todo lo que puede hacer el ser humano por sobrevivir. Hay un instinto del ser humano, por muy mal que te vaya en la vida, porque lo último que una persona quiere hacer es morir. Porque nadie nos ha contado qué hay detrás. Sí. Por muchos literatura que haya, ¿no? Pero realmente nadie nos lo ha contado. Entonces nadie se quiere morir, aunque sea el tío más mísero o más paupérrimo del mundo. Y en las guerras te das cuenta que a pesar de que no tenían nada que perder, salvo la vida, luchaban por seguir sobreviviendo. ¿A cuántas familias vi yo que se marchaban de Dohuk o en el norte de Irak? Porque además cuando hacen ese éxodo, las nevadas eran diarias y caminaban a la intemperie cayendo copos y copos y copos. Y se iban con lo puesto y con una sábana que podían llevarse el padre, la madre y los niños. Y los niños se iban muriendo de frío. Y los enterraban en la nieve, en un sitio donde nunca más sabían dónde iban a estar, y continuaban caminando. Y continuaban hasta que llegaban a la frontera a Kari, a la frontera con Turquía. Eso sí que son tragedias. Claro. Que nunca más sabes dónde vas a rezarle a tu hijo, porque se ha muerto de frío, ¿eh? Es que eso es muy duro. Nosotros estamos acostumbrados, con sus más y con sus menos, no tienes trabajo. Pero a veces, claro, el hombre tiene que compararse. Cuando te comparas con esas personas que existen y existen muchísimos miles de millones no, pero sí cientos de millones de personas, tienes que dar gracias a Dios. Claro, por supuesto. Sí, me imagino que el tener la experiencia que tú has tenido, el ver tantas personas y tantos momentos tan difíciles de la humanidad, literal de la humanidad y de la historia, te ha hecho apreciar las cosas muy distinto del día a día, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, crees que nosotros no estamos acostumbrados a apreciar y que tú la tuviste que aprender a apreciar pues, por la forma ruda? Lo que pasa es que el ser humano el ser humano es una persona, es un ser que vive
de la costumbre, ¿no? Te acostumbras en la guerra a esas carencias y aprendes, pero aprendes porque nunca terminamos de aprender. Y luego llegas a tu casa y a los 15 días se te ha pasado. ¿Se te ha olvidado? Porque ya no es porque tampoco es tu guerra. Y además ni es tu guerra ni debe ser tu guerra, pero no te puedes involucrar. Ya no como un periodista, pero es que los periodistas somos seres humanos, que tenemos un espíritu, un alma, un cerebro para saber distinguir las cosas. Y siempre en el fondo te vas con el más lábil, con el más triste. Pero al final te das cuenta que dices, no, yo hasta aquí. Yo hasta aquí porque yo mañana me voy a Madrid o me voy a México de vacaciones y esa es mi vida. Una cosa de las que yo he aprendido es que, bueno, en las guerras, Jordi, es que uno piensa que nunca le pasa nada, ¿no? Piensa que le pasa al periodista de al lado y al otro y al de más allá. Hasta que te pasa. Claro. Porque te pasa. Y entonces uno tiene que ir siempre con la conciencia muy clara de que puedes no salir de una guerra, de que puedes tener una enfermedad terminal, de que puede haber un terremoto, de muchas cosas. Y por eso te digo, yo soy una persona muy agradecida y creyente, y yo todas las noches les doy gracias a Dios, porque de verdad tenemos una suerte bárbara. Wow, pues por tu suerte, sí, por lo que has trabajado, por el periodismo y por todos los periodistas que yo admiro y respeto muchísimo. Vamos a hacer rápido un refill. Ustedes van a hacer un refill. Si les está gustando, por favor, denle like, suscríbanse al canal, eso lo agradecemos muchísimo. Y regresamos para seguir platicando. Venga. Perfecto. Oigan, a ver, les platico. Es como la quinta vez que me pasa. Estoy en mi celular jugando con mis amigos porque tenemos un grupo de cuates que jugamos todos en línea. Ya cuando estás a punto de ganar o cuando estás a punto de pasar el nivel o algo, se acaba el saldo y pierdes. Muchas veces están de acuerdo que lo único que queda es ir a recargar. Pero les quiero decir algo, con Unifón ilimitado solo haces una recarga y puedes jugar horas y horas con la seguridad de que nunca te vas a desconectar porque, bueno, te da llamadas, mensajes, megas, redes sociales, todo lo que dije, ilimitados, sí señores, ilimitados. Entonces, solo recargan una vez y te quedas toda la tarde, toda la noche jugando y es mucho más fácil que se te acabe la pila a que se te acabe el saldo. Además, bueno, tienes todo porque puedes estar en tus redes sociales, puedes estar echando chisme con llamaditas, en fin, ya lo saben. Nombre, Unifón ilimitado. Unifón ilimitado llegó, es muy fácil, por ejemplo, recarga 100 pesos para que hagas lo que más te gusta sin que te interrumpan. Así es que date como magnate. Con Unifón ilimitado, conoce todas las recargas desde 15 pesos en www.unifón.com. www.unifón.com. Oye, recargas desde 15 pesos, wow. ¿Cuándo es cuando te conviertes en corresponsal de guerra? O sea, ¿cuál es el primer momento y cómo fue? O sea, ¿cómo fue tu parte interna? Yo estaba de vacaciones aquí en México en el año 90, en agosto del año 90. El 2 de agosto del año 90, Saddam Hussein invade Kuwait. Y yo estaba en la oficina viendo a mis compañeros. Y Jacobo pregunta quién quiere ir a la guerra. O sea, pregunta, ¿sí? Sí, pregunta a varios. Y yo que estaba de metiche, como dicen los mexicanos, yo tenía 25 años o 26, 25 creo que era. Y entonces pensé, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, yo no tengo hipotecas, yo no tenía compromisos. Y tenía 25 años, tenía toda la vida por delante. Y dije, voy yo, a ver qué sale. ¿Tenías toda la vida por delante? Eso pensaba. ¿O no? Claro. Yendo a la guerra. Claro. O sea, entiendo, no, más bien no tenías compromisos, pero la vida por delante la estabas poniendo en riesgo. Lo que pasa es que, claro, tú y yo lo hemos vivido. Cuando uno tiene 25 años, uno quiere comerse el mundo. Sí, claro, estoy de acuerdo. Y yo pensaba, bueno, para mí no había ataduras, no había fronteras. Yo quería ir. Y cuando me dijo que sí, me dio un pavor terrible. Pero es verdad que yo superaba el pavor porque me gustó. Yo tenía más ganas de ir que miedo. Y es por eso lo controlaba bastante bien. Y entonces, bueno, pues estuve en la guerra de... Pero espérame, tú le dices a Jacobo, ¿yo, señor? Sí, yo voy. Y él... Entonces, vete, niño, como dice Jacobo. Vete, niño Peláez. Vete, niño Peláez. O sea, ¿te dijo que no en un principio? No, me dijo que no fuera. Entonces te ubicaba muy preparado para lograrlo hacer. Porque yo platicaba con Lalo Salazar, que le costó también mucho trabajo, que me decían, todavía estás muy chico. Entonces tú ya traías una preparación. Yo en ese sentido tuve mucha suerte, porque yo dije que quería ir y 3 días más tarde estaba en Arabia Saudí, y luego en Marruecos, y luego en Argelia, y ya recorrí todo el Magreb.
y los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, yo tuve la suerte de poder conocer todo aquello. Y de ahí salió el Kurdistán. Y es verdad, y de ahí salió la antigua Yugoslavia, ahora que te decía de Casia, en Eslovenia, luego Croacia, luego Bosnia, luego Kosovo, luego Voivodina, luego Serbia, luego Somalia, en fin, muchas, ¿no? Y eso, a mí me gustaba tanto lo que hacía, que cuando estaba yo con mi Juanito, con mi cámara, con Juanito Cobo, estábamos mi Juanito y yo en el avión volviendo de Sarajevo, y ya estábamos pensando, y bueno, a ver, ¿a qué guerra vamos ahora? Porque 15 días más tarde queremos estar en otra guerra. Entonces, o sea, mientras yo estaba buscando a qué antro voy, ahora a qué antro voy, tú estás buscando a qué guerra vamos. Pasaba fenomenal, pasaba muy bien. Oye, entonces, y Jacobo, la verdad es que Jacobo llegó a sentir miedo por nosotros y ya hubo ocasiones que me dijo, no vas. Entonces le convencía, le persuadía, era muy persistente, ¿no? Hasta que me dijo, bueno, pues ya vas. Como pasó con Sarajevo, no quería que yo fuera. Pero luego el resultado fue muy bueno. Oye, yo de repente, que me da hasta pena decirlo, pero de repente, si voy a ir a la playa, tengo que hacer mi maleta para la playa. Si voy a ir a una montaña y vamos a ir a alguna Navidad a esquiar o así, híjole, es que difícil hacer la maleta para ir a la vacación de invierno. ¿Cómo se hace una maleta para la guerra? ¿Qué llevas? Yo lo primero que ponía era el chaleco antibalas y el casco. No, eso me queda claro, es como lo básico. Mosca, eso era fundamental. ¿Qué más llevabas? ¿Cuántas mudas? No, pues es que... pues mirabas con lo justo, porque además, como decía Jacobo, que decía el poeta, hay que ir ligero de equipaje. No puedes ir con 50 cosas. Entonces, vas con lo justo. Si vas al frío, vas con ropa fría. Si vas para el frío, si vas en un estilo de mucha canícula, pues vas con ropa de verano. Pero... Poquito. Sí, yo iba sobre todo, me interesaba mucho más ir siempre con el chaleco antibalas, con el casco. ¿Jeans? ¿Eres de jeans? Sí, iba siempre con jeans, claro, porque había que ir muy cómodo porque había que correr mucho, ¿no? Y bueno, llevaba siempre, que luego nunca lo utilicé, pero el metiolate, la mercromina, 4 o 5... Cositas básicas. Sí, pues si te hieren por las gasas, eso. Que luego nunca tuve que utilizarlo. Y además me las ponía siempre en esos chalecos que utilizamos los corresponsales de guerra, que todavía no tengo la explicación de por qué tenemos 28 bolsillos en los chalecos. Nunca he entendido por qué tenemos tantos bolsillos. Sí, porque yo digo, o sea, una persona que es una persona de seguridad, que necesita varios bolsillos, igual una de las balas, en otro tal. Claro, pero es que aquí, bueno, te llevas un boli, una pluma, coño, dos, pero no 300. Y hay 300 de copería y llevas munición. Luego 5 es para llevar. Entonces, pues no se metía ahí el metiolate, porque es que no sabía qué metería. Y ya, de hecho, bueno, me pasó una cosa en una ocasión. Estábamos en Gaza, Juanito y yo, y estaban disparando las tropas hebreas contra la población de Gaza muy duro. Y entonces vamos arrastrándonos hasta que llegamos a unas dunas y había unos costales, y mientras ellos, los palestinos, tiraban piedra, los otros disparaban con munición real, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa tensión de que vas arrastrándote, de que vas con el chaleco, de todo te pesa, aunque no te pesa nada por los nervios que llevas, Juan, graba. Y joder, grabando, bajaba, subía, graba más. En un momento de unos tiros, y en esa tensión, lo que es el mundo de la tecnología, suena el teléfono. Tiroriro, ¿verdad? Y entonces en esos 28 chalecos encuentra el teléfono, ¿no? Sí, 28 bolsillos, aquí ¿dónde? Aquí está el metiolate, aquí está el no sé qué. Y tiroriro, y ya cojo el teléfono. Sí. Don Alberto Peláez, sí, soy yo. Mire, es que le estamos llamando del gimnasio Holiday Inn, por si quiere hacer usted tener una cortesía, una membresía. Llámeme usted en otro momento, que ahora mismo no le puedo atender. No puedo creerlo, claro. ¿En serio? Sí, claro, porque uno no se imagina. Claro. Estás en medio de la guerra y como, venimos a ofrecerle la tarjeta En otra ocasión estaba yo ya, yo estaba en la frontera entre Jordania y Irak. Y estábamos entrando en Irak. Fíjate, y esa carretera la llamaban la carretera de la muerte. Era muy dura y ahí moría mucha gente, ¿no? Unos por balazos, otros porque los coches no iban bien y había mucho accidente. Y eran las 5 de la mañana y empezaba el sol a despuntar, eran los primeros haces de luz. Y entonces pensé, digo, ¿cómo estarán mis hijos? ¿Cómo estará mi mujer? Encomendándome a Dios, diciendo, tengo que salir de esta, ayúdame, por favor. Y en ese momento suena el teléfono. Claro, en Madrid eran 3 horas más tarde, eran las 8 de la mañana.
Tiroriro, tiroriro, tiroriro. Sí, dígame. Era el mismo teléfono, ¿no? Otro, sí, bueno, sonaba más o menos igual. Y digo, sí, dígame. Bueno, ¿ya me abre o no? Digo, perdón, es que no sé con quién hablo. Que soy el de la persiana, que se ha roto la persiana de su casa. Digo, ahora mismo no le puedo. Qué chistoso, ¿no? Pero además, Es qué que en la fuerte. guerra hay hasta cosas muy divertidas. Claro, hay esas cosas divertidas, claro, porque están pasando más cosas. O sea, por un lado una cosa muy fuerte y por otro lado una cosa que es circunstancial. ¿Cuándo fue el primer balazo que escuchaste en una guerra? ¿Recuerdas el primer tiroteo, el primer bombardeo? No, bueno, eso fue todo eso. Todo fue en lo Kuwait. vi, todo eso lo viví, porque en Kuwait lo viví un poco a la distancia. Todo eso lo viví en primera persona, incluso disparando al lado nuestro, o sea, volando las balas encima de nuestras cabezas en la antigua Yugoslavia. ¿En dónde, perdón? En la antigua En Yugoslavia. la antigua Yugoslavia yo supe ahí lo que era la guerra, de verdad. La guerra que yo había vivido hasta ese momento, mi querido Jordi, era una guerra muy light. Había mucho drama humano en el Kurdistán, etc. Pero yo en la guerra del Pérsico no estuve en Irak. Cubrí todos los alrededores. Pero ahí cuando ya entro en Ljubljana y luego en Zagreb y luego en Osijek y en Vukovar y en Vinkovci y en Zadar y te metes en Sarajevo y en Mostar, ahí son palabras mayores. ¿Cómo fue el primer bombardeo que escuchaste? ¿Dónde fue? Fue seguramente, no me acuerdo bien, pero tuvo que haber sido en Zagreb. Estaban los MiG de serbios sobrevolando y empezó un día un bombardeo muy fuerte, muy pequeño, muy intenso, pero muy pequeño, de unos minutos en Zagreb. Estábamos todos en el hotel, todo el mundo tuvo que ir al refugio y además como las informaciones estaban a través de la radio en serbo-croata, yo no entendía nada. Kasia no me traducía bien porque estaba escuchándolo. Entonces es un momento de impotencia que yo recuerdo que subimos arriba a la azotea para grabar los mix antes de entrar debajo. ¿Los mix que son? Sí, los aviones, los cazas soviéticos, porque tenían fabricación soviética en la antigua Yugoslavia, fundamentalmente las tropas serbias. Entonces, cuando los grabamos, bajaban y volaban muy bajo, rompían la barrera del sonido y el estruendo era ensordecedor, todo eso lo hacían para amedrentar mientras estaban cayendo las bombas. Yo recuerdo ahí haber visto a dos mujeres, dos periodistas, muy chiquititas, pero de una valentía extraordinaria. Y recuerdo haber visto a dos periodistas croatas llorando como niños. Y ahí te das cuenta también de hasta dónde puedes llegar. ¿Hubo algún momento o situación especial que lloraras de miedo? ¿O que temblaras? Sí, a mí me ha pasado dos ocasiones que me han temblado las piernas en mi vida. En Sarajevo muchísimas veces. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasaban, subíamos a cenar, como en Sarajevo había francotiradores por todos lados. Por todos lados. Entonces, fíjate hasta dónde llegaban. Tú subías de cenar, subías en un ascensor y había una especie de tragaluz muy angosto que recorría todo el Holiday, ¿no? Entonces, en las noches, cuando se abría esa puerta, los francotiradores estaban apostados a 800 metros, pero veían una luz, y en ese momento comenzaban a disparar por ese tragaluz. Entonces, tenías que esperar un buen rato, tenías que pasar rápidamente, pero tenías que ir gateando, y esa era una de las sensaciones que tenías permanentemente de miedo. Otra vez yo estaba con Alma, que era nuestra traductora allí, con el señor Marco y ella, y pasamos el boulevard de los francotiradores, y paramos en un sitio, digo, para aquí, digo, tengo que hacer un stand-up. ¿Este lugar es seguro, Alma? Pues, segurísimo. ¿De verdad es seguro? Aquí no pasa nada. Me pongo a hacer con el micrófono a contar el texto, y creo que decía algo así como, pero ahora los ojos no están en Sarajevo, sino que están en Londres, estaban negociando la paz. Y en ese momento cae y además eso está grabado. Hay otras cosas que cuento y no estaban grabadas, pero es que eso sí estaba grabado. Y se escucha una ráfaga de tiros que literalmente me bordean la cabeza. Continúo hablando y vuelve otra vez los tiros. Termino de hablar mi Sarajevo Alberto Pérez y me tiro al suelo. Yo, por ejemplo, digo, esto va a parecer una comparación tonta, pero al final funciona. Yo cuando he ido al Gotcha, o sea,
Espérenme, pero por favor, déjenme. Espérenme. Bueno. O sea, denme por favor el beneficio de la duda. Permítanme un segundo. O sea, yo soy muy miedoso para eso. O sea, yo cuando he ido al Fíjate, una gocha, guerra. claro, o sea, yo cuando he ido al gocha me siento muy nervioso porque odio no saber por dónde te va a llegar algo. Pero si yo te di que tiraste en globo, macho. Pero en paracaídas. Sí, pero el paracaídas es más tranquilo que el gocha. Yo eso no lo haría. Bueno, Entonces... pero entonces, o sea, como que me siento muy nervioso porque digo, ¿por dónde me va a dar? Aunque sé que evidentemente es solamente un golpe, pero aún así me da mucho nervio. Mi pregunta es ahora, no me quiero imaginar cómo pueden estar arrastrándose y sube y graba y tal, sabiendo que en cualquier momento puede llegar una bala que va a acabar con tu vida. Mi pregunta es... ¿Lo estás pensando? Porque yo en el gocha sí soy todo el tiempo consciente. O sea, ¿están ustedes pensando en cualquier momento me va a dar o no? No. A ver, es que si piensas eso no te quedas en tu casa. No, yo no puedo ir nunca. Yo nunca puedo ir. No. En ese momento, desde luego, tienes la responsabilidad de que tienes que hacer un buen trabajo, de que tienes que sacar unas buenas imágenes y desde luego que te tienes que cuidar. Pero no estás pensando que te van a dar. Estás pensando que hay un tío que sea el enemigo que está a 20 metros de ti. Y que hay que hacerlo todo con mucho denuedo. También es verdad lo que te decía antes. Como decían los mexicanos, no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años más tarde. Y me explico. Yo en Sarajevo con Juanito llegamos a dormir, a pasar una noche en una primera línea, entre balazos. Claro, con 28 años. Muchos años más tarde, cuando la última guerra que cubrí fue la de Libia en 2011, con toda la experiencia que yo ya tenía, y habiendo visto cómo era Libia, que además ya había estado muchos años antes entrevistando a Gaddafi, yo sabía que aplicando el ABC de corresponsal de guerra yo volvía a casa. Claro, salvo imponderables. ¿Cuál es el ABC? Bueno, o sea, con toda la experiencia que uno tiene de 19 guerras anteriores. Pero es verdad que sabiendo todo eso, tienes que hacer algo muy mal para que te peguen, para que te maten, ¿no? Porque además era una guerra muy convencional, donde estaban las líneas... Muy claras. Muy claras. Luego estaban, claro, te podían secuestrar, puede haber un francotirador, pero salvo esos imponderables. Y entonces yo lo que le decía a Juan es, Juanito, mañana vamos a Sirte, a la cuna de Gaddafi, donde nació Gaddafi. Graba todo lo que tengas que grabar. Nos tiramos 2 horas haciendo stand-ups, entrevistando a los rebeldes, grabando tiros, y graba todo lo que puedas, porque vamos a hacer notas para toda una semana. Y nos volvemos a Bengasi y mandamos ahí todos los días una nota durante una semana, porque yo ya no tengo necesidad con 50 años teniendo hijos pequeños que me peguen un tiro. Me pongo una vez a la semana, pero no todos los días. Sí, tienes que ser inteligente. La cosa va cambiando, ¿no? Sí, claro, sí, tienes que ser inteligente y ver qué se necesita y cuándo ya no se necesita, ¿no? Claro. Si lo puedes resolver en ese momento, pues ahí está, ¿no? Yo creo que dentro de todas las cosas tremendas de ir a una guerra, desde el hambre, desde el extrañar, desde el riesgo de, evidentemente, de morir, una de las cosas que yo creo que deben ser muy fuertes son las imágenes que ve, ¿no? Que ve uno, ¿no? Las imágenes, la atmósfera, la situación, el hambre de los demás, el sufrimiento de los demás. ¿Qué cosas recuerdas de esas imágenes muy fuertes que has visto durante 20 guerras? Es que recuerdo tantas y fíjate que pasan los años y no se me olvidan, ¿no? Y además qué bueno que no se me olviden. No se deben olvidar esas cosas. Dime algunas de ellas que digas, qué lástima. La primera vez que yo vi morir una persona. ¿Cómo fue? Eso fue muy impactante. Estaba yo con mi Juanito, estábamos en antigua Yugoslavia, en Osijek, perdón, en Vukovar. Estábamos tomando un café a las 8 de la mañana y había, del otro lado de la acera, veo un grupo de personas que están mirando por si hay francotiradores porque iban a cruzar y veo a una chica guapísima que era pelirroja de ojos verdes y llevaba una barra de pan debajo del brazo. Entonces me la quedo mirando porque de verdad es una chica fascinante, de 25 años, una joven, y entonces miran, empiezan a caminar rápido y la sigo mirando. ¿Venía ella sola? No, venían un grupo de personas y yo me la quedo mirando por lo guapa que era esa mujer. Entonces cuando están hacia la mitad se escuchan 2 tiros, 2 detonaciones, ¡pa! Y que cae el cuerpo de esa chica. Y muere instantáneamente porque un francotirador le pega 2 tiros en la cabeza. Entonces salimos corriendo a socorrerla y empiezan a dispararnos a nosotros. Entonces tuvimos que replegarnos y el cuerpo de esa chica estuvo día y medio sin que nadie pudiera hacer ¿Día nada. y medio? Sí. O sea, la gente no se podía acercar porque hubieran tirado. Es que ese era el señuelo, ella era el señuelo. Estaban esperando. Claro.
Que cuando las cuento, las recuerdo con mucha nitidez. No lo recuerdo como algo abstracto, como algo en... No. Sí, ¿cómo? ¿Qué otra recuerdas? Un día estábamos en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Le digo a Juan, nos quedan 300 metros para llegar a Afganistán. Entramos en Afganistán, hacemos un stand-up diciendo que estamos en Afganistán y nos vamos. Y le convenzo. Cuando estamos en el coche y hay una curva pronunciada, damos la curva y nos encontramos a 3 tíos con una barba así, con 2 bazocas así y con una K-47. Entonces paramos. El miedo es indescifrable porque ves unos tíos que vienen, que te sacan del coche con mucha violencia y que te hablan en un idioma. Yo le decía... Claro, no sabes qué te están diciendo. Yo le decía a Basi, a nuestro traductor, que hablaba más o menos inglés, digo, ¿qué dicen? Dice, no sé. Dice, no sé por qué se hablan pastún y yo hablo dari, es como hablar vasco y español. Entonces, en un momento determinado, en ese estado de nervios, dicen money. Y querían dinero. Entonces, yo siempre sin dinero, sin pasaporte, porque luego todo lo pierdo, ¿no? Y ese día tenía $200, afortunadamente. Entonces, los saco, pero al sacarlos se resbalan y se caen. Por los nervios. Entonces, al agacharme, noto la mirilla de aquí, de la y estuvo apuntándome un tiempo, unos segundos, un minuto, no sé, y veo que ellos discuten entre ellos. Y entonces... Y ahí yo, o sea, discutiendo como si te van a matar, sí, o no. O si era suficiente dinero. Y ahí pensé que me ejecutaban, fíjate. Ahí sí. Y entonces ya retienen la mirilla y se van. Y bueno, menos mal, ¿no? Pero fue un momento de una tensión terrible, terrible. No sé si tengas esta respuesta, pero ¿qué se piensa cuando tienes un rifle en la cabeza por un minuto? Pues ¿Piensas en tus hijos? Sí. ¿Piensas en algo? ¿Piensas en ya valió? ¿En qué piensas? Yo pensé mucho en mi mujer y mis hijos. Sí, sí. Sí, porque yo pensaba que me iban a ejecutar. Y entonces pensé... no pensé qué va a pasar de ellos, no, tenía las imágenes de ellos en mi cabeza. Eso sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No, eso fue muy duro, muy, muy, muy terrible. Oye, ¿sí respetan en la guerra a los reporteros? O sea, ven a un reportero, quizá para eso son los chalecos con tantos golpes, para que vean las bolsas, o sea, no sé, o sea, respetan a los... o sea, ¿no? Te van a respetar. O sea, disparan igual. En muchas ocasiones supones un trofeo para todos ellos, para dar un mensaje de que pueden acabar con el periodista, de que pueden acabar con la paloma y con el mensajero. Entonces, yo en la Gran Antigua Yugoslavia murieron más de 100 periodistas. En Irak murieron otros tantos. Y al contrario, les daba igual, ¿eh? Y en muchas ocasiones, te digo, era algo atractivo para ellos, porque era la cabeza de un periodista. Oye, ¿cómo conoces a Mónica? Porque pues aquí yo creo que tu mujer y tus hijos pues son un elemento súper especial, ¿no? Yo estaba en Cancún con una novia y Mónica estaba en el mismo hotel con otro novio. Entonces, a Mónica... Esa sí fue tu guerra, ¿no? Sí, sí. Porque tu lema es esta no es mi guerra. Pero ahí sí le entraste a la batalla, ¿no? Sí, a la batalla total. No, y a los dos nos gusta mucho el deporte. Siempre fuimos muy deportistas. Entonces yo estaba en el gimnasio, estaba haciendo bici y aparece Mónica y veo esa rubia y dije, Dios mío, esa rubia para mí. Y entonces empezamos a hablar y bueno, al día siguiente nos vimos un momentito y ya me fui a Madrid. Entonces le pido el teléfono. Y me dice, no, pues como crees, aquí en México no podemos dar el teléfono. Digo, que me voy a Madrid, coño, dame el teléfono. No, pues ok, te lo doy, pero pues usted es de la oficina. Y lo tuve que memorizar, ¿no? Porque no tenía una pluma para poder escribir. Y bueno, luego empezó y luego enseguida pues ya nos casamos. ¿Se vieron mucho tiempo antes de casar? No, que va, nos conocimos en abril. Luego en junio vine a México a arreglar unas cosas, ahí nos vimos un momentito. Luego en julio nos vimos como una semana. Yo luego le invité a Madrid en agosto y ya se quedó para siempre. Y nos casamos en febrero del año siguiente por lo civil y en septiembre del siguiente año, de ese mismo año, por la iglesia. Wow. ¿Y cuánto tiempo llevan casados? 24 años. 24 años, wow. Oye, y preguntaba mucho de Mónica y de tus hijos porque evidentemente la familia es algo muy importante cuando el papá, una cosa es que tu papá sea ingeniero o que sea maestro y otra cosa es que sea corresponsal de guerra. ¿Cuál fue la primera guerra donde ya dejas a Mónica, no sé si en España o aquí, para ir a cubrir algo fuerte o a tus hijos? Yo creo que fue la de Afganistán, ¿no? Sí, yo la de Afganistán. Me tocó Afganistán, sí. Israel.
Sí, bueno, tal vez la de Israel al principio, pero fue Afganistán, creo recordar. Luego estuvo en Irak, en Libia, en Gaza, en 4 o 5 guerras más. Cuando le dices a tu mujer por primera vez voy a ir a la guerra, de manera ella sabía, te conoció siendo corresponsal. Claro. ¿Cómo se puso ella? ¿Qué te dijo? No, te dijo, yo ya paremos esta chamba, ¿por qué no te dedicas a la plomería? No sé. No, te decía antes que Mónica es una mujer muy valiente y muy determinante, ¿no? Y muy decisiva en las cosas que acomete. Y no, yo nunca tuve ningún tipo de resistencia por su parte, ¿eh? De todos modos, yo siempre intenté hacerlo lo más edulcorado posible, ¿sabes? Para que no tuvieran que vivir las vicisitudes por las que yo pasaba. ¿Hubo algún momento que por alguno de estos viajes donde uno no puede regresar tan fácil o tiene que quedarse durante todo el conflicto, perdieras alguna etapa de tus hijos? Sí, bueno, yo lo cuento siempre. Cuando Joaquín nace un 14 de julio del año 2001 y Constanza tenía 2 años. Entonces venimos aquí a bautizar a Joaquín y veníamos de vacaciones. Pasa lo del 11 de septiembre, y Joaquín tenía un mes, un poquito más, y entonces me mandan rápidamente a Pakistán. Y entonces le digo a Mónica, mira, quédate aquí porque ahí están tus padres, están tus hermanos, porque esta guerra me da que va a ser bastante larga, y joder, claro, 9 meses, ¿no? Entonces, yo a Joaquín dejo de verle cuando es un neonato, y cuando vuelvo a verlo, era casi un señor de 9 meses. Sí, te fuiste al mes o a los 15 días. Entonces, es verdad que esa primera parte me la perdí, y de Constanza me perdí cuando ella comienza a hablar. Porque yo la dejo sin saber hablar, y cuando yo vuelvo a verla, me recitaba prácticamente en latín, ¿no? O sea, era una niña que ya hablaba. Y bueno, es verdad que son momentos que, hombre, te hubiera gustado mucho, y que en el fondo también te arrepientes, ¿no? A pesar de lo disperso que es su padre y a veces de lo ausente que es a veces su padre. Pero el amor por ellos es inconmensurable, claro. A pesar de mis ausencias. ¿Alguna vez regresaste de un viaje, de una guerra, y tus hijos no te reconocían? Sí, en Afganistán precisamente. Cuando yo entro en la casa de mi suegro, pues estaban aquí en México, que yo venía con mucha barba de varios meses. Cuando Constanza se va a acercar y me ve, se quedó diciendo, ¿y este tío quién es? Sí, pero luego ya se dio cuenta que era yo y me dio un gran abrazo. ¡Wow! Está interesantísimo, interesantísimo. Vamos a ir rápidamente a un refill. Tómense algo con nosotros. Saludos a toda la gente que está viendo y escuchando esto en su coche, a la gente que está, siempre digo, trabajando, a la gente que está haciendo ejercicio, a la gente que está en el baño. Hay mucha gente que se baña o va al baño escuchando una entrevista y me parece fantástico porque ahora, afortunadamente, YouTube y los dispositivos nos han dado la posibilidad de que lo vean cuando quieran, como quieran y desde donde quieran. Así es que, bueno, salud. Salud. Y luego me da otra vez mucho gusto saber que estoy platicando aquí contigo, que además tengo aquí a tus hijos enfrente, que tengo a tu esposa enfrente y me da muchísimo gusto. Mi hija. Al novio también me da mucho gusto y que bueno, que debe ser, o sea, tener un suegro que fue a 20 guerras. Cuídate, maestro, porque tiene muy bien puestos los pantalones. Vamos, regresamos. Oigan, amigos, rapidísimo, pausita comercial breve a la transmisión de la entrevista para recordarles que tengo un código de Rappi para todos. El código es Jordi. Te da 2,000 pesos en envíos para que lo utilice la gente que por alguna extraña razón no ha descargado la app en su primera compra. En serio, está fantástico. Una descarga y no vuelves a batallar. Pues tienes ahora sí que en tu puerta la farmacia, el súper, los restaurantes, los favores, bueno, hasta viajes. ¿Qué esperas si Rappi hace todo por ti? Ya lo saben. Mete el código. Chao. ¿Qué se come en la guerra? Pues mira, se come nada con nuez. Claro, dependiendo de dónde vas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en Afganistán me acuerdo que Jorgito Pliego decía, nos van a dar queso con pan del siglo XIX, porque era un pan que tenías que verlo, ¿no? Duro como una roca. En Irak, que no había... Bueno, te llevas muchas conservas. Yo creo que llevas muchas conservas. ¿Tú llevas latas? Sí, yo me da muchas latas y en Irak te llevas mucho de latas. En el Kurdistán lo que hacíamos es que le robábamos a los estadounidenses el Murray Tweet, que es la comida que tienen ellos, que tenían 15 menús distintos, y vienen en un sobre, todo muy bien empacadito. Pero es verdad que tendías a adelgazar en las guerras. Fíjate cómo sería, hablando de Afganistán, me acabo de acordar, yo hice un reportaje una vez de cómo hacían el pan.
Y te digo que lo que no mata engorda. Mira, me acuerdo que estábamos... Sobre todo el pan, ¿no? Sobre todo el pan, de verdad, sí, sobre todo el pan. Pero y más ese pan. Me acuerdo que con eso cogen una masa... Bueno, es que me llamó tanto la atención que hice un reportaje. Cogen esa masa y con esos pies bien en su jugo, que eran más negros que el propio suelo, las amasaban. Y una vez que... O sea, ¿con los pies? Sí, pero unos pies que tienes que verlo, vamos, daba miedo, ¿eh? Eso daba miedo al miedo. Y entonces me acuerdo que una vez que cambiaba hasta de color la propia masa. Y una vez que había cambiado de color, que ya estaba en su propio jugo, le cogían un agua que tenías que ver dónde salía, Dios mío, eso era insalubre completamente. Lo rociaban así, lo metían en una taona. Qué maldad. Si es que algo se tiene que comer, y no lo comíamos igual, ¿no? Claro. Te acostumbras también a mal comer, a mal vivir, a mal dormir. Claro. Nunca recibiste, bueno, me decías ahorita de esas balas que pasaron muy cerca por aquí, tal vez nunca recibiste una bala o algún golpe o alguna esquirla de alguna granada. No, afortunadamente no. Lo que tengo es en el ojo izquierdo, es una mota de pólvora. En el año 94 fui a hacerme una revisión de los ojos y me dice, ¿está usted bien? Dice, pero tiene usted una mota de pólvora. Y dice, ¿ha ido usted a algún sitio? Dice, estoy en Sarajevo. Y se me quedó incrustada, pero ni me ha molestado nunca, ni nunca me dio ningún tipo de guerra, ¿no? Pero es lo único que puedo tener. Oye, la gente que va a la guerra, las personas que son parte de la guerra, los ejércitos del mundo, generalmente me quedo yo con la idea de que llegan con traumas muy fuertes. Claro, están pues peleando literal por su vida, cuidando su vida y tratando de acabar con la de otros. ¿Pasa lo mismo con los corresponsales? ¿También hay un cierto trauma? ¿Es difícil dormir? ¿Es difícil pensar en esto? ¿O no necesariamente? ¿Es distinto o no? Te cuesta mucho, cuando vuelves a casa, te cuesta mucho hacer una vida normal. Y es verdad que sales de un trauma y por lo tanto llegas traumatizado. Otra cosa es que no te haga, o sí te haga falta una ayuda médica, porque por supuesto que no fue mi caso, pero no es que yo haya sido más listo o más valiente, no, afortunadamente no se dio, pero efectivamente si tú vives durante un mes y medio una guerra de esas características, sales traumado. Claro, por supuesto. Entonces cuando llegas a casa todo te parece distinto. ¿Regresarías o ya no es necesario? Pues mira, hoy esa pregunta, en el fondo lo digo con la boca chica. Pero en el fondo sí. Sí, porque... Pero decirlo con la boca chica es como lo digo en bajito. Sí, porque hombre, ya con 57 años y ya las cosas cambian, ¿no? Yo me encuentro muy bien física e intelectualmente hablando, pero bueno, uno tiene que cuidar, tiene que preservarse, porque yo debo de mirar de aquí hacia mi futuro, que no sé qué tan lejano o cercano sea. Pero desde luego, en principio, es mucho más cercano que un niño que tiene 10. Claro. Un joven que tiene 20. Ahora, te digo una cosa, lo que sí es la guerra es sumamente adictiva. A mí, yo era un adicto a la guerra, y te digo que yo salí de una guerra y me metía en otra, y lo buscaba, y esa sensación incluso del miedo, es la erótica del miedo, también te llega a dar gusto. O sea, también llega a gustarte esa sensación de estar temblando, de... Sí, y lo puedes canalizar como algo que puede ser hasta excitante. Claro. La verdad es así. Sí, la adrenalina. A mí me pasó muchas veces. O sea, puedes llegar a tener hasta estar excitado por toda esa adrenalina que dices que hay, por ese estrés, por esa situación límite que estás atravesando y que puedes no volver, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pues digo, al final en la guerra hay mucha gente que sigue viviendo alrededor de esto, ¿no? Pero lamentablemente hay mucha gente también que termina su vida en ese momento, en esos lugares. ¿Te tocó perder a algún compañero, algún periodista? Claro. Y algunos eran buenos amigos. Julián Guita Parrado, que murió en Irak, en Bagdad. Yo lo conocí muy bien en Argelia, estuvimos 2 meses juntos. Era un tipo formidable. Marcelo y su novia, que eran unos freelance argentinos, que nos hermanamos con ellos y que estuvimos en 2 guerras juntos, y en la tercera, en Irak, perdieron la vida en un accidente de tráfico en esa carretera de la muerte. En fin, José Couso, que fue el que lo mata en el Hotel Palestina, que estaba Jorge, que lanza desde un tanque y muere, y a Jorge Pliego se salvó por los pelos, que era nuestro camarógrafo, que era mi hermano, que luego murió por otras circunstancias. Ha habido mucha gente, Julio Fuentes, gente a la que yo tenía una gran estima.
Pero lo de siempre, lo que te decía antes, uno piensas que le pasa a uno y a otro, pero no piensas que te pasa a ti, pero te puede pasar. Claro, en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Hay algo bueno de ir a la guerra? Hay muchísimas cosas buenas. Hombre, yo en la guerra, te decía al principio de la entrevista que te encuentras lo más misérrimo por lo más grandioso del ser humano. Yo he conocido gente que no tienen precio como seres humanos. Yo he conocido, además, gente pues, muy depauperada, muy paupérrima, muy pobre, que te invitan a su casa y que tienen 3 huevos y te regalan 1 y quieren que te lo comas y que su casa es para ti. Yo he conocido ancianas en Sarajevo, una pobre anciana muy mayor, que nos decía en serbocroata, que entendíamos por las señas que nos hacía que los bombardeos eran muy duros, entonces le regalamos todo porque no tenía que comer, le dimos las víveres que teníamos, se nos echó a llorar en un baño de lágrimas. Con eso me quedo. O en el Kurdistán, cuando un tío me pide que se le puedo transportar, que lleva días y días y días caminando, que si le podemos llevar en nuestro coche para caminar 5 kilómetros más, porque ya no podía el hombre más y estaba agotado. Y cuando nos da las gracias, son unas gracias tan amplias que las atesoras tuyas propias y dices, con esto me quedo. Claro. Este es el ser humano. El ser humano que yo quiero. Leía que en alguno de tus libros que hay un momento donde en un campo de refugiados, me imagino, una persona te da a su hijo. ¿Qué pasó? En Afganistán. Estábamos en Mazar-e-Sharif a menos 15 grados y entramos en los campos de refugiados donde solamente se escuchaban toses lánguidas y lloros de niños muy lejanas. Vivían unas casuchas que eran de plástico a menos 15 grados. Wow. Y entonces sale una señora con un niño tosiendo y se la entregan a Jorge Pliego, como diciendo, llévatelo, porque contigo va a vivir, como vosotros va a vivir, conmigo no. Tú fíjate la desesperación que tiene que tener una madre, Jordi, para entregar a tu hijo. Tú eres padre y sabes de lo que estoy hablando. Tiene que ser durísimo. No existe nada más duro que la entrega a tu hijo para que pueda vivir. No, situaciones muy duras. Hablando de niños, yo creo que cualquier persona, o sea, evidentemente cualquier vida que se pierda es fuertísimo, ¿no? Ver a una persona sin vida, ver a una persona caída, pero ver a un niño. En Ruanda, en Goma, tú ibas caminando, ibas sorteando los cadáveres. Es una ciudad que olía a mucho muerto porque había miles de cadáveres en la guerra entre Hutus y Tutsis que se despedazaban, se desmembraban. Y había muchos niños con ese olor tan penetrante que tiene el olor a muerto. Eso, lo tengo grabadísimo ya desde Sarajevo y no se me escapa una cuando hay alguien que ha fallecido. Y empieza a exhalar ese hedor. Y me acuerdo, fíjate, en Bagdad los niños jugaban a la guerra como había desperdigado en el suelo granadas, morteros, balas, jugaban con... Y decía, Dios mío, ¿cómo está ahí una granada? ¿Qué es que estaban jugando con las granadas? Daba todo igual. Porque en la guerra no existe el precio. Y la vida de un niño o de una persona vale lo que uno quiere que valga. Y recuerdo que hicimos un reportaje a aquellos niños jugando con aquellas granadas. En fin. Dios es muy grande, de verdad, Jordi. ¿Se paga bien en las guerras? O sea, ¿le pagan bien a un corresponsal? Pues mira, yo no sé si se va... A mí me pagaban lo que me pagan en cualquier lado. No. O sea, algo normal, no es un sueldo porque estás arriesgando tu vida. Pero yo tampoco lo hacía por cobrar más. Hay empresas que tienen un plus, etc. Yo en la mía lo que recibía era el sueldo que recibía en Madrid, estuviera donde estuviera. Pero yo nunca lo hice por ganar más dinero, pues sabía que tampoco me iba a hacer yo rico de las guerras. Yo lo hacía porque sabía que tenía que estar ahí, porque yo era un testigo de privilegio, Jordi. A mí nadie me tiene que contar cómo fue la guerra de la antigua Yugoslavia, no me tiene que contar nadie cómo fue Somalia, cómo fue Ruanda, cómo fue Gaza, cómo fue Israel, cómo fueron los territorios ocupados, cómo fue el asalto a la Casa Blanca en Moscú, cómo fueron tantas cosas. Tuve la enorme suerte de que lo pude ver, vivir y contar. Oye, y así como hablábamos de la comida y hablábamos de los servicios básicos, ¿hay servicios sexuales en una...? O sea, me imagino, pues todo el mundo come, duerme, tiene que ir al baño y seguramente, o sea, yo hice... ¿sigue habiendo servicios de prostitución mientras hay una guerra? No lo sé, yo no sé, de verdad que no lo sé. Es que como estás metido en otra guerra, lo último que está... No creo que tienes el líbido a 100, ¿no? Pero es verdad que lo que sí existe es una relación muy cercana con muchas compañeras. Eso sí,
y vive porque como vives al máximo y vives al límite y lo vives todo con intensidad como nunca lo has vivido y como nunca lo vas a vivir. Claro. Hacer el amor en la guerra es una cosa espectacular porque estás haciendo un acto que es por una parte sublime y por otra parte sumamente terrenal. Y lo estás viviendo mientras sabes que a muy pocos metros de ti o a muy pocos kilómetros de ti están matándose. Entonces se convierte en algo medio muy sensual, pero muy básico, ¿no? Y yo conocí antes de casarme a compañeras mías de las que luego me hice, fíjate, muy amigo de ellas. Y nos hemos visto en alguna ocasión con una especialmente y lo recordamos con mucho agrado porque nos hermanamos mucho. ¿Te enamoraste en alguna guerra o no? Me enganché con una traductora que teníamos, Miriana, una mujer muy guapa, guapísima. Tenía trides años, eran 33 años, yo tenía 28, algo así. Y además era una tía, además de que era una mujer muy guapa, era una tía muy valiente. Ella por las mañanas estaba con nosotros y por la noche combatía. Con sus hermanos, los hermanos como francotiradores, y ella les asistía en que les llevaba las municiones y volvía por la mañana y se iba con nosotros. Yo conocí con ella lugares espectaculares, lugares donde disparaban y aprendían los soldados, los croatas civiles a disparar. Unas cosas espectaculares. Miriana Dermanovic se llamaba. Wow, qué interesante todo lo que dices. Ya solo para terminar, ¿qué aprendiste tú de la guerra? O sea, de 20 guerras, si hoy tuvieras que hacer un resumen ejecutivo de qué aprendiste, ¿qué dirías? ¿Cuál sería? Aprendí sobre todo a ser una buena persona. Para mí es fundamental. Mi padre me lo enseñó, pero aprendí o reafirmé, más que aprender, reafirmé mi condición de que toda mi vida intenté ser una buena gente. Y creo que lo he logrado. Me lo dicen amigos míos y sí. Y yo quiero, y siempre fue una posición para mí que mis hijos sean buena gente. Yo no estoy de acuerdo, o sea, no combato esas divergencias y hay que buscar el consenso y hay que buscar... Porque es muy fácil ser un buen tipo. Claro. Y además... Si lo quieres ser. Joder, y cuando lo eres luego tienes cosas tan gratificantes. Y a mí la guerra sí me enseñó a ser buen tío. Por todo lo que vi, porque yo no quería que se repitiera ni en mí, ni en mis hijos, ni en mis nietos lo que yo estaba viendo. Claro. Eso trasládalo, extrapolarlo a los diferentes ámbitos de la vida. Wow, pues sí, es que son muchas cosas. Me encanta hacer una buena persona, que no es tan difícil. Qué lindo lo que dices. Y bueno, ahora platicamos al principio, 37 años estuviste en Televisa, ya no estás ahorita trabajando con Televisa, habrá oportunidad de seguramente seguir haciendo algunas cosas de vez en cuando, me imagino, ¿no? No lo sé. Hombre, yo es una empresa a la que yo he querido mucho, quiero y querré. Es una empresa donde yo me desarrollé. Televisa ha sido mi casa, ¿no? Y es cuando te vas en un matrimonio que ha sido bien avenido, pues hombre, la tristeza siempre está, ¿no? Y la melancolía y la nostalgia. Yo la he querido siempre y la voy a querer. No sé qué pasa en un futuro. Como dicen los católicos, Dios proveerá. Ya veremos. Claro. Y bueno, ahora sé que tienes tus redes, sé que tienes ahora pues esta nueva carrera también digital y qué increíble poder seguir a una persona de tu nivel y poder estar informado con todo lo nuevo que vas a hacer porque estás empezando nuevos proyectos. Sí, hay varios proyectos. Estoy ahora en negociaciones con varias personas. Desde luego, fíjate que yo nunca me di cuenta de la importancia del mundo digital hasta que ya no estoy en Televisa y ahora es cuando me di cuenta, ¿no? Entonces sí que ponerse rápidamente a las pilas. Creo que soy una persona que puede dar mucho. Claro. En muchas cosas no. Yo creo zapatero tus zapatos. Si a mí me dicen mañana maneja usted el Challenger, pues no sé. Yo sé comunicar y sé de política internacional, que es lo que siempre me gustó. Y creo que hay una parte que a la gente puede interesarle toda esa experiencia que tengo, ¿no? Y que me gustaría, regalarla en la medida en que se pueda. Wow, pues me encanta la idea, ahí están las redes y yo te quiero agradecer muchísimo la información de esta entrevista, te quiero agradecer tu tiempo, te voy a agradecer la amistad con tu esposa, con tus hijos, ahora hasta con tu yerno, pero sobre todo te quiero agradecer a nombre de tantas y tantas personas que te hemos visto, agradecerte de corazón toda la información que nos has dado, esa valentía que has tenido que tomar, ese tiempo que has tenido que
que dejar de ver a tus hijos, ese arriesgar tu vida, ese ímpetu, esas ganas, ese trabajo, esa disciplina. Realmente te lo agradezco y quiero hacerlo con una forma muy sencilla. De parte de la producción, siempre creemos que hay alguien que es la persona que te está cuidando, asesorando, ayudando, cuando uno está enfermo, cuando uno necesita un buen consejo, cuando uno necesita salir adelante, y estoy seguro que esa es la persona también que te ayuda siempre a estar de regreso, y hoy te ha ayudado a estar aquí a salvo, ¿no? Porque siempre hay alguien que nos dice y nos da ese apoyo que necesitamos. Entonces, te quería regalar esta foto. Oye, Jordi, de esa persona, gracias. Y me gustaría que la abras. Claro, por supuesto, no, porque estoy seguro que gracias a esa persona hoy estás aquí y tenía muchas ganas de dártelo y agradecértelo. Hombre, por favor. La Virgen, mi Virgen. Como decimos aquí en México, puedes no creer en Dios, pero todos somos guadalupanos. Mira, la Virgen de Guadalupe a mí me ha ayudado siempre mucho. Yo soy muy guadalupano. Cada vez que vengo a México voy a ver a la Virgen. Me ayudó mucho, siempre me encomiendo a ella. No sabes cómo te agradezco este gran detalle, porque Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, es mucho más que una Virgen. Es nuestra Virgen. Y es mi Virgen, la de Mónica, la de Constanza, la de Joaquín, lo saben. Y es la de todos los mexicanos. Y yo quiero agradecerte a ti, Jordi, te lo digo de corazón, lo buen tipo que eres, lo bien que te has portado siempre conmigo. Cada vez que te decía, oye, entrevístame, nunca, siempre fueron palabras bonitas, sinfónicas. Tú y Adal Ramones, dos tíos estupendos conmigo. Y yo de verdad tengo una deuda de agradecimiento con vosotros, y no sabes cómo te agradezco el detalle de tener a nuestra Virgen, que la voy a colocar en mi habitación. Sabemos que eres una persona muy guadalupana, y también que tenías una imagen de la Virgen de Guadalupe en tu chaleco antibalas. ¿Cómo lo sabes? Sí, en la parte de atrás. Ajá. Sí, claro. Yo siempre decía, mira, si a mí alguien me salva es la Virgen de Guadalupe. Entonces tenía una Virgen de Guadalupe en la parte de atrás del chaleco, sí. Y a veces podemos pensar que, para la gente que somos creyentes, podemos pensar que están muy lejos, pero hoy te decía, esta mujer te ha aconsejado en el momento en que uno necesita, de maneras distintas. Te ha ayudado cuando estás enfermo, te ha ayudado para tus sueños, te ha ayudado a salir adelante, te ha ayudado en los momentos difíciles, te ha ayudado para tener la familia que hoy tienes, y gracias a Dios y a ella te ha ayudado a estar hoy aquí con nosotros y a poder haber hecho un trabajo y seguirlo haciendo, pero haber hecho un trabajo digno verdaderamente de admiración y de agradecimiento por parte de nosotros. Yo, a nombre de muchísimos mexicanos que te queremos mucho, te lo agradezco de corazón, y de mucha gente que verdaderamente el pago, te preguntaba hace rato que cuál era el pago, y creo que tienes el mejor pago del mundo. El agradecimiento de tantas personas que sabemos lo que has hecho, que te admiramos, y ahorita que digas que siempre ha habido una muy buena vibra, a mí al contrario, para mí poder entrevistar a un periodista de tu nivel, a cualquier periodista, pero además a alguien de tu nivel, es un honor. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias. Coño. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y bueno, wow, qué emoción. Y pues bueno, que sigan los éxitos, que sigan las cosas a la medida de lo que tú quieras seguir haciendo hoy en día, porque creo que ya has jugado mucho un papel difícil, y queremos Alberto Peláez para siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias de corazón. No, encantado de parte de toda la producción. Y gracias a todos. Chicos, si creen que a alguien le puede interesar, llamar la atención una plática como estas, que yo creo que a cualquiera, compártanla, por favor, suscríbanse, y gracias por sus comentarios. Leemos todos los comentarios. Para mí y para todo este equipo es importantísimo lo que escriben. Cada entrevista lo leemos todos, y nos vamos guiando mucho por lo que ponen. Todo, lo bueno, lo malo, las sugerencias, todo lo agradecemos. Ustedes hacen este espacio digital, o sea que lo que ustedes digan siempre vamos a buscar ir hacia lo que nos van diciendo. Gracias, que les vaya muy bien, y nos vemos en el siguiente. Chao. Unefón Ilimitado presentó